Estamos de regreso, listos para desarrollar el primer tema. Hoy a esta hora de la mañana vamos a hablar acerca de crianza, límites, contención con nuestros pequeños, así es que atentos ahí en casa con la información que compartirá con nosotros hoy nuestra especialista, la doctora Andrea Soto. Ella es psicóloga infanto-juvenil. Recuerda que puedes participar activamente de este espacio también a través de nuestra línea WhatsApp 913-162653. Ahí estamos muy al pendiente de todos sus mensajes para poder transmitirlos a nuestra especialista, por supuesto, y dar respuesta a ellos aquí en vivo y en directo. Hoy hablamos de límites y contención en la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo estás, Andreita? Después de tiempo te tenemos por aquí en tu casa. ¿Cómo estás? Hola, Fío, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí de nuevo y conversando con lo que más me apasiona, que son los niños y los adolescentes. Así es, ¿no? Compartiendo con nosotros tanta información también al respecto. Hablamos de límites y contención en la crianza, ¿no? Un tema que definitivamente se nos dificulta mucho en nuestro rol de padres. Sí, bueno, creo que es un tema que siempre me piden para las charlas de padres, ¿no? En los colegios, porque claro, hay que encontrar ese punto medio entre no ser tan impositivo y también ir buscando tampoco que esta cultura que habla de la crianza respetuosa nos lleve también a un estilo muy permisivo, ¿no? Entonces es como encontrar ese punto medio y claro, ¿no? Cada etapa del desarrollo tiene un desafío diferente, entonces también ahí hay que ir acomodando de acuerdo a los ritmos de cada uno de nuestros niños, porque y aún así en cada etapa cada niño tiene un ritmo distinto, ¿no? Entonces por eso es que hay que ir reconociendo cuáles son los puntos claves, importantes, que sí tenemos que tener presentes, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy día. Creo que para empezar podría contarte, ¿no?, que el cerebro del niño funciona de forma distinta a la que funcionan los del adulto, porque aún no ha completado esa maduración que se necesita para, por ejemplo, poder autorregularte en tu comportamiento, ¿no? Eso todavía termina de completarse más o menos a los 25 años, entonces aún hasta esa edad va a ser muy difícil que de repente no nos dejemos llevar tanto por estas emociones y que pensemos más de una forma racional. ¿Y esto por qué se da? Porque cuando los niños nacen como con el hemisferio derecho más desarrollado, que tiene que ver más con esta parte emocional, mientras que el hemisferio izquierdo tiene que ver más con la razón, con lo verbal, ¿no? Entonces, cuando nace el niño, nace 100% desarrollado el hemisferio derecho y el izquierdo como en un 10%, un poco más, pero esas conexiones recién se van dando conforme el niño va adquiriendo mayores experiencias, incluso va aprendiendo a hablar, ¿no? Entonces es por eso que después ya podemos ayudar a que de repente a veces nos aproximemos a nuestros hijos de una forma muy verbal. Y a veces ellos necesitan más el modelaje o que nos sentemos a su lado, que lo hagamos con ellos. Y así es la forma en la que pueden captar y también podemos marcar los límites, que es lo que a veces más nos cuesta con ellos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Como para partir. Después también me parece importante mencionar que existen diferentes estilos de manejo emocional, ¿no? Y ahí hablamos de 4 estilos, ¿no? Hablamos del estilo por descarte y el estilo desaprobador, que son estilos de manejo emocional. Esta teoría la hicieron 2 psicólogos que son esposos, que son Julie Gottman y su esposo, y ellos manifestaban como que, claro, por descarte significa invalidar las emociones, ¿no? O sea, porque si mi hijo, no sé, está triste o está enojado, tiene miedo, yo busco la forma de que esa emoción desaparezca, ¿no? Como por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces, ya te compro un helado, pero dejas de llorar, o por ejemplo, no sé, mira, todos te están viendo, ¿cómo vas a ponerte así? O sea, ¿cómo vas a hacer un escándalo? Entonces, esas son formas de como invalidar esas emociones que los niños van viviendo, o también por la crianza antigua, que también, y que creo que hasta ahora permanece, ¿no? Sobre todo en los hombres, que a veces es esta cultura de los hombres no tienen que llorar, o si te lloras es porque eres débil, o porque eres cobarde, ¿no? O si te enojas es porque eres malagradecido. O sea, esas etiquetas que se van dando, que a veces uno ya lo sabe en la teoría, pero en la práctica es muy difícil, ¿no? Nosotros vemos, o sea, más son las mujeres que los hombres, los que manifiestan como a veces el llanto, por ejemplo, ¿no? Y que son emociones tan importantes que también las deberían manifestar todos, ¿no? Pero bueno, eso fue un paréntesis, ¿no? Y en estos estilos hablamos, ¿no?, de quienes invalidan un poco como estas emociones,
como no saben qué hacer y cuando pasan es como quieren como sea que desaparezcan o buscar la forma de que ellos estén más calmados, ¿no? Y claro, estas consecuencias de estos niños pueden ser autoestima baja, ¿no? Como les cuesta relacionarse socialmente, les cuesta expresar lo que les está pasando y se sienten más inseguros, ¿no? Luego está el estilo que es más como permisivo, ¿no? O sea, ahí son los padres que validan todas las emociones, pero no hay suficiente guía, ¿no? O sea, es como, ya, siente todo lo que tengas que sentir o vive todo lo que tengas que vivir y en el fondo falta un poco de pauta y de guía, ¿no? Entonces ya es como, valido todo lo que sientes o te doy carta libre para que hagas todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero es como el otro extremo. Entonces ahí también vemos consecuencias, ¿no? Como problemas en la atención, también problemas de comportamiento, desafío a veces a la autoridad, ¿no? Como estas cosas que también no son lo más adecuado para los niños, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que si tú, o sea, no es que tú te etiquetes en uno solo, ¿no? Puede que a veces uno sienta que a veces es más por descarte o más desaprobador o a veces es más permisivo, ¿no? Pero la idea es apuntar al último, que es como el coach emocional. Y el coach emocional tiene un equilibrio justamente entre validar emociones y también ir poniendo límites, que significa también reconocer que un niño pueda tener emociones difíciles, como le decimos, ¿no? Porque que yo valide y acepte la emoción de mi hijo no significa que acepte el comportamiento que está teniendo, ¿no? O sea, yo puedo decirle, está bien que estés enojado, pero no por eso vas a batear una puerta. Entonces, pero primero estoy validando que entiendo que se sintió enojado porque de repente a su hermanito le quitó su juguete o porque una amiga contó un secreto, yo qué sé. Pero lo que estás haciendo en ese momento no es tan proporcionado con lo que sucedió y te doy opciones de qué otras cosas sí puedes hacer cuando te vuelvas a sentir de esa manera, ¿no? Enojado, triste, con miedo. Entonces, a veces pensamos que por validar esas emociones es como, y yo lo he escuchado, ¿no? Como están engriendo mucho a mi hijo o le estoy permitiendo me está todo. Manipulando, ¿no? O sea, también es otra frase que he escuchado mucho. Pero en realidad ellos no tienen todavía esa capacidad, como decíamos al inicio, ¿no? De razonamiento para tener como esa intención como de crueldad o como maquinar algo para tener un beneficio propio. Todavía ellos no lo, o sea, un adulto sí lo podría hacer, pero el niño no. Entonces por eso es tan importante que ellos sientan esa validación, porque de esa interrelación segura que van a tener con sus cuidadores principales, es como van a empezar a ver el mundo, ¿no? O sea, prácticamente esos son los lentes con los que uno empieza a ver a futuro cómo quiere que sean sus relaciones de pareja o los amigos que va a escoger, y vas a ver que relaciones positivas sí son con las que se quiere quedar y relaciones que le hacen daño no quiero, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante ir cultivando como ese vínculo desde que son muy pequeñitos, ¿no? Y obviamente van a haber momentos en los que, no sé, nos podemos como alterar o perder la paciencia, porque eso va a pasar. Pero obviamente la idea es que la mayoría del tiempo podamos apuntar más a este coach emocional, ¿no? Que generen los niños una autoestima más alta, genera que puedan tener más vínculos con otras personas, que tengan iniciativa, que se sientan más seguros, que tengan la autoestima alta. O sea, todo eso son consecuencias positivas de nosotros como bajar y mirar un poco qué necesita mi hijo de mí en este momento, ¿no? O sea, cuál es el lugar al que yo tengo que ir para donde él me necesita. Entonces eso es un poco como, si nos ubicamos en eso, ¿no? Y como te digo, no es que yo sí desapruebo, entonces soy no sé, mi estilo de manejo es un desaprobador. O sea, puede que en algunas veces sí lo sea así, y de repente en otras estás apuntando a un coach emocional, y eso ya es algo súper bueno, ¿no? Porque ya estás intentando llegar a ese lugar, ¿no? Porque no es de golpe, sino hay que ir, es un proceso. Así es, entonces, ¿no? Paso a paso, poco a poco, encontrar ese equilibrio, ¿no? Qué difícil que es, cómo manejamos cada etapa de nuestros hijos, por ejemplo, con este tema de contención, de límites. Cuando son niñitos es más fácil, ¿no? La primera infancia, de ahí van creciendo, ya púberes, adolescencia, es como que a veces se nos complica un poco, y más aún si es que no lo hemos trabajado de pequeños. Ajá, claro. Sí, o sea, eso es algo que ellos van identificando y lo siguen replicando, ¿no? Y sobre todo cuando son más chiquitos, porque ahí básicamente todo lo que aprenden es a través de la imitación y del ejemplo, ¿no? Entonces cuando hablamos de esto, de qué importantes son los límites, a veces también otro punto que me parece súper importante mencionar es que
a veces creemos que poner un límite también es solamente decirlo verbalmente, ¿no? Como decíamos. Por ejemplo, si tengo una torta en una mesa y el niño quiere comerse esa torta y yo le digo que no puede comerla ahora porque es la hora del almuerzo, y yo le digo a mi hijo de, no sé, 4 o 5 años, no te comas la torta porque vamos a almorzar y me voy, o sea, lo más probable es que el niño siga su impulso de que es algo que le da placer o le gusta y se coma la torta, ¿no? Y después uno está renegando y dice, pero ¿por qué no me hace caso? Porque ya intenté todo y no puedo, ¿no? Y en realidad ahí el límite no solamente es decirle verbalmente que no se come esa torta, ¿no? Sino es coger la torta y ponerla de repente en el refrigerador o en un lugar alto para que el niño no alcance a eso. Y así es como yo estoy acompañando a que el niño cumple ese límite que yo quiero que cumpla, porque lo estoy acompañando o estoy siendo parte de esa corregulación que él no puede hacer todavía solo. Entonces, también a veces les decimos a nuestros hijos, respira, cálmate o ve a tu cuarto y cuando estés más calmado, hablamos. Y eso también es como, hazte cargo tú de tus emociones, ¿no? Y en ese momento de repente ellos necesitan que vayamos juntos, que digamos, a ver, respiremos juntos, vamos a tomar un poco de agua. O a veces ellos también te pueden decir, quiero estar solo, como es en el caso más de los adolescentes, y ahí los dejamos, pero igual podemos acercarnos de otras formas, ¿no? Como después de un momento me acerco con un poco de agua o con un tecito y le digo, ¿ya quieres hablar? Y de repente esa persona ya está con más apertura, ¿no? Pero normalmente cuando ellos te dicen, déjame solo, o se van, es porque en realidad quieren que tú vayas con ellos. O sea, es un poco como el opuesto, ¿no? Porque es su forma de como expresar que todavía te necesitan y todavía no... O sea, ya no son niños, pero todavía ellos necesitan un soporte de un adulto que los corregule por la misma no culminada maduración del cerebro, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. Entonces, eso significa también como ir poniendo estos límites. Y el límite organiza, ¿no? Porque el límite es decirle, ya te puedes mover en este espacio, pero hasta aquí. O sea, tienes toda esta libertad, pero no puedes pasar esta línea. Y eso también tiene que ver con todas las cosas que nosotros vamos poniéndoles a ellos, ¿no? Diferente en cada edad, ¿no? Porque va a haber un límite. Y si traspase ese límite, pues me acercaré, trataré de conversar después de que esté calmado, ¿no? Para que pueda entender qué fue, o sea, qué puede mejorar en una próxima vez, ¿no? Porque tampoco puedo pretender que todo lo que yo le diga lo cumpla a la primera vez, ¿no? O sea, tienen que equivocarse. Y desde muy chiquititos, ¿no? Como, no sé, un niño pequeño ir y lanzar tu celular en el inodoro y yo lo castigo, pero él no sabía que eso no se tenía que hacer. Entonces, expliqué antes que eso no se tenía que hacer para que el niño entendiera y pudiera molestarme yo por eso. De repente no tenía conocimiento de eso, ¿no? Entonces, los límites también tienen que ser claros, tienen que ser congruentes también con los cuidadores, ¿no? Que coordinen. Esa también es una de las partes más difíciles, ¿no? Pero se trabaja en ello, ¿no? O sea, como tratar de tener esa comunicación, o si hay más miembros en la casa. Los límites también tienen que ser claros, ¿no? Para que los no tan extensos. Y también tienen que ser como consistentes en el tiempo. O sea, que si yo te digo esto es porque siempre se va a cumplir de esta manera, con excepciones. Pero no es que hoy día te digo una cosa y mañana lo cambio y al día siguiente otra vez, ¿no? Por eso es que también hablamos mucho de las rutinas, ¿no? Las rutinas también organizan a los niños, a los adolescentes. Y ahí es cuando ellos ya captan esa rutina, como que van fluyendo más. Y en verdad todos, ¿no? Porque si tú tienes un trabajo, también cuando ya agarras el ritmo, cuando estás empezando, te va costando y cuando ya lo agarras, ya vas fluyendo, ¿no? O sea, ya te es más fácil todo lo que tienes que hacer y hasta incluso lo haces más rápido, ¿no? Entonces, igual, con los niños las rutinas sí son como esenciales. Y el vínculo también, ¿no? Entonces, creo que si yo podría como darles también algunas como recomendaciones a los padres en relación a cómo manejar estos momentos más difíciles con ellos, porque a veces nos saltamos, son 6 pasos, ¿ya? Que los voy a decir muy rápido. Ok. Y a veces nos saltamos de frente al paso 5, que es como darle una consecuencia, o de repente quitarle un privilegio, o poner más estructura en casa, ¿no? A veces nos saltamos directo ese paso, pero hay 5 pasos antes que son importantes también tener en cuenta, ¿no? Primero, notar qué está pasando, ¿no? Ese es el paso 1, ¿ya? Ver qué está sucediendo. Si yo tengo que intervenir inmediatamente porque de repente
ese niño, su seguridad está en peligro porque el otro le quiere pegar o yo qué sé, ¿no? O sea, tengo que ver si tengo que intervenir o a veces tengo que, si mis hijos están peleando, a veces tengo que dejar que ellos solitos solucionen como el problema que está sucediendo, ¿no? Entonces lo primero es notar qué está pasando. O si ya lo encontré llorando, tratar de conversar y que me cuenten qué fue lo que pasó, ¿no? De ahí el segundo paso es ver qué impacto tiene en mí eso, ¿no? Como ir viendo cómo yo me siento frente a lo que está pasando. De repente tiene que ver algo también conmigo o solamente es de mi hijo, ¿no? De repente estoy muy enojada por lo que ha pasado y esa situación no amerita tanto, o sea, sí amerita enojo, pero no tanto. O sea, ¿por qué te enoja tanto esa situación? ¿Estás realmente regulado como para darle contención a tu hijo o necesitas hacer como una pausa para salir y respirar o conversar con tu pareja o ver qué hacer para luego acercarte a tu hijo, ¿no? A veces sí necesitamos hacer esa pausa porque a veces cosas que nuestros hijos hacen nos conectan con sensaciones de nuestro pasado o con experiencias que nos pueden haber generado muchas emociones difíciles, ¿no? Porque también somos humanos y tenemos experiencias pasadas, ¿no? Entonces, ese punto 2 es muy importante porque es como ver cómo está generando esa situación un impacto en mí. De ahí la tercera es ver qué hago, ¿no? O sea, como necesito darle a mi hijo regulación sensorial, me refiero respirar, tomar agüita o darle un abrazo para después poder conversar o ya me puede escuchar, ¿no? O sea, eso es clave, porque si yo intento darle todo el sermón o la reflexión de lo que pasó, cuando el niño está a punto, o sea, gritando, no me va a entender, ¿no? Entonces, es ver qué es lo que necesita de mí en ese momento, ¿no? Ese es el paso 3. El paso 4 es mostrar como esta actitud de exploración, como de curiosidad, ¿no? Como ir viendo si realmente mi hijo necesita en este momento, o sea, ¿qué hay detrás de sus pensamientos, de su comportamiento, ¿no? Podrían ser sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos. De repente el niño le pegó porque se estaba defendiendo que el otro le había pegado primero y yo no vi eso, ¿no? Entonces, ir más allá de lo que yo veo en el presente me permite ir a ese mundo interno de mi hijo, que puede ser lo que está más profundo en él y que yo no lo estoy viendo y él me lo tiene que decir. Entonces eso me permite un poco como ir reconociendo qué intenciones o qué motivaciones hay detrás de ese comportamiento. Y que a veces asumimos y sacamos conclusiones apresuradas que no son las reales, ¿no? Y ahí doy una actitud de, como le decimos, de aceptación, ¿no? Te entiendo, gracias por... sé que esto está siendo difícil para ti. Esas son frases de aceptación, ¿no? Y mostrando mucha empatía con lo que le está pasando. Ese es el paso 5. Y de ahí ya recién, después de haber visto qué pasaba, ver qué impacto tenía eso en mí, entendiendo qué motivó al niño a hacer eso y dándole aceptación y validación, recién puedo ponerme a ver qué consecuencia o qué solución le voy a dar a ese problema, ¿no? De repente ese niño necesita que a esta hora ya nos vayamos a dormir porque es cuando se empieza a desregular o quizás tengo que separar estas dos personas porque no se están llevando bien en este momento. O sea, no sé, ver qué es la solución para el problema y ahí ya puedo conversar más con el niño, ¿no? Y el último punto, el 6, es la reparación, ¿sí? Y ese punto tiene que ver si es que yo grité o si es que mi hijo también golpeó. Es como reparar esa interrelación que se dio en ese momento, ¿no? Que puede ser diciendo, discúlpame por haberte gritado o por haberte hablado de esta forma, voy a esforzarme por no hablarte así, porque no estuvo bien como te hablé, eso te asustó, te hizo sentir mal. O si de repente el niño también tiene que reparar con otra persona, de repente con su hermanito, darle un abrazo, decirle, discúlpame, ¿no? Entonces, esa reparación. El punto 6 es condicional, porque no siempre hay que pedir disculpas, ¿no? A veces ahí quedó, en el 5 acabó. Pero el 6 se utiliza cuando se ha roto, hay una ruptura en esa relación con un otro. Y eso es algo que para mí es muy útil explicárselo a los padres, porque es como que, wow, les abre otro mundo, ¿no? Otra forma de ver como el comportamiento de los hijos. Entonces creo que ahí se unen esto de lo que hablamos de los límites y la contención. Perfecto, Andreita, tenemos nuestra primera consulta a través de la línea WhatsApp 913-16-2653. Dice, buenos días, mi hijo acaba de cumplir 14 años, no cumple con sus tareas y se junta con los compañeros más problemáticos. ¿Qué puedo hacer? Ok, bueno, esa edad es una edad
difícil, ¿no? Y sobre todo las responsabilidades también son una batalla a esa edad, ¿no? Porque entra como la etapa de la flojera, como esta etapa donde me cuesta mucho cumplir con mis responsabilidades, ¿no? Como el cuerpo se siente un poco incluso así, ¿no? Por lo que está cambiando. Entonces, yo creo que ahí, o sea, obviamente habría que indagar un poco más en el caso, pero así entendiendo lo que están preguntando, yo creo que a esa edad hay mucha sensibilidad, ¿no? En los adolescentes, y también es muy importante que ellos puedan sentir que tú los entiendes a tu manera, ¿no? Y eso también significa que puedas validar los pequeños logros o las pequeñas cositas que ellos hagan bien. Porque lo que a mí me pasa mucho con los adolescentes a veces es que llegan y sienten como que sus padres y todo lo que hacen lo vieran mal, ¿no? O sea, como todo el tiempo le están diciendo los errores que no hicieron o si les piden que cumplan con algo, ven el proceso, pero justo se centran en lo que no hicieron. Y eso para ellos es como sentir que todo su trabajo estuvo mal. Entonces, empezar de repente a ver más las cosas buenas que él sí está teniendo para también mencionárselas y que él pueda sentir que no toda la percepción que mis padres tienen de mí es negativa. Y eso va a permitir que se fortalezca más este vínculo y desde ahí yo voy a poder ayudarlo más para que cumpla con esas responsabilidades que le están costando. Como por ejemplo, decirle yo te ayudo, a ver, déjame ayudarte. No, es que yo quiero hacerlo solo. De repente te dice, bueno, déjame, entonces termínalo y después yo lo reviso contigo, revisamos y vemos si hay algo que arreglar, ¿no? Entonces, cuando no ha habido desde pequeñitos como esta relación vincular, a veces es más difícil tenerla en la adolescencia, ¿no? Entonces hay que ir cultivando eso y si no se tuvo no significa que no se pueda dar, pero sí va a costar un poquito más. Entonces a esa edad, como les digo, hay que primero basarnos en las cosas positivas que él sí esté teniendo para de ahí como motivarlo y después ya poder ir entrando un poco más en lo que más le está costando, que son las tareas, por ejemplo, y que él no se sienta solo en ese proceso, ¿no? Porque como les decía, a veces te dice el adolescente, déjame solo, pero lo que te está pidiendo es que te quedes. Que estés con él. Entonces, a veces yo que he visto que papá dicen, bueno, ve tú cómo haces, por cómo te responde. O a veces, eso es una falta de respeto, me estás faltando el respeto. ¿Y qué hacen? Los dejan y se van. Entonces, es justamente lo opuesto lo que tenemos que hacer en ese momento, ¿no? Como para demostrarles que a pesar de su comportamiento negativo, por así decirlo, esa actitud, eso no va a cambiar la percepción que yo tengo de ti y eso no va a cambiar el amor que siento por ti y aún así te quiero ayudar. Y cuesta también como adulto, ¿no? Pero es lo que hay que hacer con nuestros hijos, ¿no? Y es una etapa más que es como la adolescencia y después ya eso va como bajando, ¿no? Perfecto, Andreita, gracias por la respuesta. Tenemos la siguiente pregunta. Nos dicen, mi sobrino tiene 10 años y no cumple con sus tareas, no hace caso. Él no vive con su papá, solo con su mamá y tíos. ¿Cómo tratarlo? Se riñe y él solo llora y grita, se amarga. No sabemos qué hacer. Bueno, ese ya es un caso más profundo, ¿no? Porque no sabemos por qué no está viviendo con sus padres, ¿no? Y probablemente ahí haya algo no resuelto, ¿no? Y esto que no viva con sus padres... Solo con la mamá, dice, vive, y sus tíos. Vive no con la mamá el y sus tíos. Ajá. Entonces, bueno, ahí también hay algo, ¿no? O sea, de repente esta ausencia del papá que no está presente, que es un tema que sí tienen que trabajarse, ¿no? Como en terapia, porque muchas veces también eso es algo que nos acompaña, ¿no? Entonces, sí es importante ver eso, un poco parecido al anterior, ¿no? Porque también es una edad donde ya está empezando la pubertad, es una edad en la que el niño ya está entrando como a decir, ¿sabes qué, mamá? Lo que tú me dices no siempre es cierto, ¿no? O sea, yo ya tengo opiniones que para mí son mejores que las tuyas. Entonces ahí aprender a soltar también, porque es justo ese quiebre donde el niño ya empieza como a querer más independencia, más autonomía. Entonces es soltar, pero no soltar por completo, ¿no? Es como caminar al lado del adolescente, no caminar por detrás ni caminar por delante, ¿no? Porque no es que yo te digo todo lo que tienes que hacer y tampoco es como hazlo tú y ve qué haces, ¿no? Sino es caminar al costado y que si él se cae, pues yo lo levanto, soy el hombro en el que se puede apoyar para levantarse y también validar sus emociones difíciles, ¿no? Porque de repente a veces como hay temas difíciles en la familia y nunca más los tocamos, ¿no? O sea, es como
bueno, ya nosotros superamos esto, seguimos adelante y chau. Pero a veces es muy importante seguir, o sea, yo sé que a ti tú extrañas a tu papá, yo sé que esta experiencia te hace sentir triste, quieres que nos, o sea, distraerlo también de repente un día a salir, ¿no? A comer, no lo sé. Pero también tratar como de que eso sea parte de su vida, ¿no? Porque si yo trato como de borrarlo, a veces eso más genera como algo inconcluso por dentro, ¿no? Entonces, mientras yo más acepte las experiencias que me han pasado en mi vida y las haga parte de lo que yo soy, más funcionalmente voy a poder estar en el mundo, ¿no? Y probablemente no sea lo único lo de la ausencia del padre, ¿no? Probablemente de repente está teniendo dificultades en el colegio, no lo sabemos, habría que indagar un poco más, ¿no? Porque a veces a esa edad lo que más te irrita es los amigos, o sea, como la chica que te gusta, yo qué sé. Entonces en ese momento hay que tener como más momentos exclusivos con él para profundizar en conversación y ver qué más es lo que él está molestando o le está irritando. Y si no lo sabe, no importa, decirle, ya, te estás sintiendo muy mal, te estás sintiendo molesto y no sabemos por qué, pero yo estoy aquí contigo y vamos a tratar de que ese enojo se vaya. Vamos a tratar de ponernos de nuevo bien. Y está bien que te sientas así, porque en la adolescencia a veces nos aparecen emociones que no sabemos por qué nos pasan y también es por las hormonas, ¿no? Porque es una etapa donde se disparan, ¿no? En el crecimiento, en la parte fisiológica. Entonces también es esperable a veces como estos ataques. Pero me pareciera que ahí hay algo más. No sé qué es, pero sí sería bueno como empezar a tener momentos más de tiempo exclusivo para que él abra y pueda hablarnos un poco más de lo que está pasando, ¿no? Y ver con quién, y ese vínculo principal debería ser con la madre, ¿no? Porque de repente también él dice, de repente los tíos le están diciendo muchas cosas que tiene que hacer, no lo sé, o sea, tendríamos que indagar más, ¿no? Pero claro, ahí hay que ver, yo creo que hay algo como lo que decíamos, ¿no? Por debajo de lo que estamos viendo, ¿qué hay en ese mundo interno de ese niño que no lo estamos viendo? Y con eso lo demás va a mejorar, ¿no? Porque creo que ahí estamos viendo la puntita del iceberg, pero debajo hay otras cosas en las que hay que prestar atención primero. Atentos, atentos con eso. Andreita, muchísimas gracias. Recomendaciones finales para todo nuestro público. Bueno, creo que este es un tema muy amplio, entonces sí creo que lo más importante es saber que no lo estamos haciendo mal, porque creo que ya se sabe mucho sobre crianza respetuosa, entonces hay que sí tratar de encontrar como ese equilibrio entre los que son los límites y la contención, ¿no? Entre poder decirle a nuestros hijos que cumplan algo, pero también poder acompañarlos en el proceso y no dejarlos solos. Y sobre todo también poder reparar con ellos, que es este punto que a veces es el que más cuesta y el que nos cuesta porque nos cuesta pedir disculpas o admitir errores, pero eso es lo que al final más les enseña a ellos, porque también nos ven a nosotros como humanos que también pueden equivocarse, ¿no? Entonces, eso y sigamos apuntando como a este coach emocional, ¿no? Que es el que valida, el que está presente y el que también tiene que ponerse firme en momentos, porque el límite organiza, el límite me da seguridad, el límite me dice, ya, hasta aquí puedo. Porque también si no sé hasta dónde, yo me voy, vengo y eso también me tiene en impredictibilidad, ¿no? Entonces por eso es muy importante ponerlos y esto, ¿no? Y tener la contención. Y hasta qué punto, eso irá dependiendo de cada caso y de cada niño y del ritmo de cada niño. Pero ya tenemos algunas bases y estos puntos de los que hemos hablado que nos pueden ayudar para de ahí partir y empezar a leer más y mejor a nuestros hijos. Excelentes recomendaciones, a tomarlas en cuenta. Y para todas las personas que quieran tener alguna consulta profesional contigo, André, comentémosles cómo trabajas, dónde te contactamos. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, ¿no? En Instagram como Salud Emocional con Andrea y en Facebook como Psicóloga Infantil Andrea Soto. Perfecto, y ahí está apareciendo en tu pantalla también la información, así es que ya saben, no descuidemos la salud mental de nuestros pequeños. Si vemos algo, pues acudamos precisamente a consulta psicológica para solucionar todos estos temas a tiempo, ¿no? Muchas veces lo normalizamos, lo dejamos pasar, termina una etapa, inician otra y van arrastrando todos estos temas, así es que hay que trabajar, papitos, a tiempo. Gracias, Andreita, por acompañarnos. Gracias a ti, Fío. Nos vamos a la pausa comercial de hoy viernes, acompañándote como cada mañana hasta las 12. Ya volvemos.